Vamos a mirar la temática de derivadas. Vamos a hacer una especie de introducción para entender más o menos la conceptualización de lo que son derivadas. Se dice entonces que una derivada o las derivadas investigan cómo varía el valor de una función cualquiera al variar la variable independiente. Acordémonos que una variable independiente es aquella variable que no se ve afectada por la ocurrencia o no ocurrencia de otra variable. Dice que el problema fundamental en el cálculo diferencial es el establecer con toda precisión una medida de esta variación, o sea, esa variación entre la variable independiente con respecto a la variable dependiente. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer este ejemplito como más o menos para entenderlo. Entonces, tenemos la función y igual a x2. Entonces, si tenemos esta función, vamos a tener claro que esta y es lo mismo que nos hubieran dicho f de x. Vamos entonces a entender mejor ese concepto. Según eso entonces, y lo que tenemos ahí registrado, tenemos el ejemplito de que y igual a x2. Entonces, si tomamos que x toma el valor de 10 como valor inicial en x, o sea, acá lo vamos a reemplazar, y esto al reemplazarlo acá nos daría que el 10 al cuadrado nos daría 100 como valor inicial. Ahora, supongamos que la variable x va a aumentar hasta 12, o sea que hay un incremento de 2, porque el valor inicial era 10. Vamos a ver entonces qué incremento o decremento tiene la y. Si reemplazamos ese 12 acá, nos va a dar 144. ¿Ya? Pero inicialmente cuando era 10 el resultado era 100. O sea que y aumenta en un 44. Entonces, a medida que la variable independiente se incrementa en 2, la variable dependiente se incrementa en 44. Hagamos ahora el contrario, supongamos que S decrece en 9, o sea que ya no es el valor inicial 10 sino 9. Entonces, si lo reemplazamos acá en el modelo, nos va a dar que es igual a 81. Antes de eso, si rebaja 9 es porque decreció, ya no aumenta sino que decrece en menos 1. Y si reemplazamos acá nos va a dar ¿qué? O nos va a dar 81. Pero el valor inicial es 100, que para llegar a 100 nos falta ¿qué? 19. O sea que en este caso particular, si decrece la variable independiente en menos 1, la variable dependiente decrece en menos 19. Más o menos ese es el concepto de derivadas. Se decrece x, decrece y. En este caso, los valores correspondientes al crecimiento, o sea, delta x, delta y, tienen el mismo signo, o sea que si aumenta x, si aumenta y, el signo sería positivo. Si disminuye x y disminuye y, el signo sería igual, o sea, negativo. Pero también puede pasar que puede incrementar x y decrecer y, o decrementar o rebajar x e incrementar y. En ese caso ya los contrarios, o sea, que si yo incremento la x sería negativo, o sea que tendríamos signos más menos. Lo mismo pasaría en el otro caso. Ahora, la definición de derivada con base al tema de límites dice que si una función real la vas a derivar, dice que la derivada de esa función será otra función que es primo, que ahora vamos a mirar varias formas de colocar esa notación. Y qué tal que su valor al cualquier punto x de su dominio está dado por las. Yo vaya a derivar el concepto de límites, debo emplear
está igual, donde vamos a la opción, la vamos a reemplazar por esto. ¿Ya? Enseguida vamos a ver un caso puntual. Aquí es más o menos para entender la relación que hay entre el límites y las derivadas. O sea que volvemos acá donde nos dicen que una derivada es un modelo. Sobre d de x, derivada de y con respecto a x. Para nuestro caso particular, nosotros vamos a trabajar con esta expresión, con y', digámoslo así. Vamos a coger este ejemplo y lo vamos a llevar vamos a ponerlo nuevamente acá. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos la fórmula que nos dice que la derivada de una función tiende a 0. Bien, de f, o sea, la función x más h está dividido por la expresión h. Listo. Lo que decía ahora era que donde yo vea en esta función x la reemplazo por todo esto. Todo esto es x. Entonces, vamos para el caso ya puntual. Tenemos que la derivada de x con base al límite cuando h tiende a 0 es igual 4. El 4 queda ahí. Tengo x al cuadrado. Dijimos que donde damos x la reemplazamos por x más h. Abro paréntesis y coloco x más h. Eso está elevado al cuadrado. Menos 3. Otra vez aparece x, pero x en este caso va a ser x más 1. Entonces ahí tenemos más 1. Luego, ¿qué sigue en la función? Si nos damos cuenta acá, sigue menos la función. Entonces hacemos eso, menos, abro paréntesis, y la función es 4x2 menos 3x más 1. Y todo eso está dividido por h. Entonces vamos a dividir por h y vamos a resolver. Si nos damos cuenta acá tenemos una suma de cuadrados. Y acordándonos la suma de cuadrados nos dice que el cuadrado del primero más el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Reemplazando eso, entonces tendríamos igual que 4. Abro paréntesis. El cuadrado del primero, o sea, x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2xh, o sea, más 2xh,
más el cuadrado del segundo. Y el segundo es h, o sea que sería h al cuadrado. Cierro acá, multiplico esta expresión para destruir el paréntesis. Aquí nos daría 3 por x, 3x negativo, más por menos nos da menos 3h, más el 1 que llevo acá. Listo. Ahora voy a destruir este paréntesis para ahora cancelar. Más por menos da menos, nos daría 4x2, menos por menos más, 3 por 1 3, x, menos por más da menos 1. Y todo eso está dividido por h. Vamos ahora entonces a destruir este otro paréntesis, quedaría 4 por 1 4x2, más por más da más, 4 por 2 8, h, perdón, y 4 por 1 4, más 4h2, menos 3x, menos 3h, más 1, menos 4x2, más 3x, menos 1, dividido por h. ¿Qué hago enseguida? Vamos a cancelar lo que podamos cancelar arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo 4x2 y aquí tengo menos 4x2, o sea que este con este se cancela. Tengo 8x, h, y aquí no tengo más, o sea que ese lo puedo colocar común y corriente. O sea que nos quedaría 8xh. ¿Qué sigue? Ya cancelamos este, tenemos con este. Miro acá, ya lo pusimos acá, ahora vamos con 4h2. Está solito, quedaría entonces más 4h2. Continuamos, tengo menos 3x, más 3x se van. Aquí tengo menos 3h, está solito, lo ponemos ahí, menos 3h. Listo. Y nos queda términos independientes, que tengo que el más 1, el menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora colocamos dividido h. Y vamos a mirar entonces si se puede, digamos así, simplificar. Tengo la h acá, aquí la h, saco factor común h. Y h se cancela con esta h, o sea que queda 8x más, ¿ya? ¿Qué tengo acá? 4 con h2 quedaría 4h. Y aquí tengo 3h, se va con esta h, o sea que queda menos 3. Cierro. Y acá quedaría h. Luego, ¿qué hago? Cancelo estos dos h's. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que se van las dos h's y me quedaría entonces, vamos a ponerle acá negro, quedaría 8x, queda más claro para que lo entiendan, 8x más 4h menos 3. Ahora voy a aplicar lo de límites. Y acuérdense que en límites, ¿qué hacíamos?
límite simplemente el valor del límite. Acordémonos de esta función. Entonces decimos que la derivada de esa función x es igual al límite cuando x tiende a, perdón, x no, h tiende a 0. O sea que donde vea la h la reemplazo por 0, en este caso sería acá. Entonces nos quedaría que 8x más 4, reemplazo acá, el h vale 0, menos 3. O sea que la derivada de esa función donde el límite h tiende a 0 es igual a 8x menos 3. ¿Ya? Entonces, ahí terminaríamos lo que es la derivada. Ahora, no hemos visto la temática de derivada, pero vamos a resolverla como se debería resolver. Entonces, normalmente, esta sería la respuesta empleando el límite. Si a mí me dicen que debo derivar basado en el límite, nos quedaría de esta forma. Pero, si fuéramos a aplicar ya el concepto, que nosotros ya vamos a ver más adelante, vamos a traerlo para acá para abajo y veámoslo, nos debe dar lo mismo. Entonces, si yo derivo, me adelanto un poco sin haber visto la teoría de cómo se calculan las derivadas. Derivar esto es lo mismo que coger esta potencia, multiplicarla por el coeficiente, y a esta potencia se le resta 1. Lo mismo haría acá, multiplicaríamos esta potencia por el coeficiente y le restaríamos 1. En este caso sería entonces tener que el 2, la potencia la multiplico por esto, nos daría 8, y al 2 le resto 1, quedaría 1. Y a esto le haríamos 1 por 3, nos daría 3, y al 1 le resto 1, nos daría 0. Y cualquier potencia a la 0 nos daría 1. O sea que la derivada, en este caso, de esa función es igual a 4 por 2, 8, x le resto 1, quedaría 1, menos 3 por 1, 3, y potencia 1 menos 1 daría 0, y cualquier cantidad a la 0 daría 1. Y esta sería la derivada empleando ya el concepto de derivada general que vamos a ver enseguida. Entonces, mire que coincide con el concepto de límite para hallar derivadas y aplicando la derivada común y corriente. Entonces, queda de práctica este segundo ejercicio. Continuando con el tema, diríamos entonces que hay unas reglas para resolver derivadas. La primera propiedad dice que la derivada de una función constante, o sea, un número cualquiera, la derivada va a ser igual a 1. O sea, que si a mí me dicen derivada de esta función que es igual a 4, la derivada simplemente va a ser igual a ¿qué? A 0. Entonces, la derivada de cualquier constante igual a 0. Segunda propiedad dice derivada de una variable cualquiera. Dice que la derivada de una variable x es igual a 1. Acordemos que la derivada de esa variable, la variable está a la potencia 1. Entonces cualquier variable que nos den, siempre la derivada va a ser igual a 1. Por ejemplo, si nos dicen, nos dan esta función f de x igual a y, y nos dice que derivemos, aplicando la propiedad o la regla de la derivada, decimos que esa derivada de esa función x va a ser igual a 1. Esa es la segunda propiedad o regla. Tercera regla, dice que la derivada de una potencia, esta es la que generalmente más se emplea, y decimos que la derivada de esa función será igual
¿A qué? A coger la potencia y multiplicarla por el coeficiente. Luego a esa potencia le resto 1. Por ejemplo, si a mí me dieran esta expresión, derivada de, o me dan la función donde me dicen que x es igual a 8, aquí sabemos, vamos a llevarlo al tablero para entenderlo un poquito mejor, que esta es la que más se emplea y la que más se usa. Llevemos la propiedad para que la entendamos. Y busquemos una nueva hoja. Listo. Entonces vamos a traernos otra vez esta propiedad que es la fundamental en todo este concepto de derivadas. Entonces vamos a ponerla allí y vamos a hacer una especie de ejemplo. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, tengo la función 4x a la 7, ¿ya? Entonces yo identifico, para mí la n va a ser igual a la potencia, que en este caso va a ser igual a ¿qué? A 7. Entonces miremos que este coeficiente en este caso sería 4 y la potencia sería igual a 7. Vamos a hacerlo con un color más para que lo resaltemos y lo entendamos mejor. Vuelvo y repito, es una de las propiedades que más se maneja. Vamos a coger el rojo. Tenemos que aquí tenemos la variable, que puede ser x, y, z, lo que sea. Tenemos la n, que es la potencia, ¿ya? Y tenemos acá la n, que es el coeficiente. Reemplazando, entonces diríamos que la función de la derivada de esta función, y vamos a emplear ya el concepto de derivada poniéndole la rayita, va a ser igual a n, que en este n es igual a 4, ¿ya? O sea, bajo la potencia, pero aquí tengo un 4, lo debo multiplicar por esa potencia que es 7, multiplicado la variable, el valor de n que es 7 y le resto 1. O sea que la resolución de esto es 7 por 4, 28, x a la 6. En otras palabras, para que quede más claro, ¿qué hago siempre? Cojo la potencia, la multiplico por el coeficiente y a la potencia le resto 1. Y ahí queda solucionado lo que se conoce como la propiedad de una potencia. Vuelvo y repito, es una de las que más se emplea. Vamos entonces a continuar con la propiedad siguiente. La cuarta. Derivada de una raíz cuadrada está dado por un 1 y esta expresión. Aconsejo que cuando le den un ejemplo donde tengamos que derivar por una raíz, es mejor llevarlo a una potencia. Voy a explicar. Y nos evitamos a veces el enredo de esto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a ir al tablero y vamos a empezar un ejemplito. Supongamos que a mí me dan la siguiente expresión. Me dan la función x es igual a raíz de 3x. ¿Ya? Acordémonos que para quitar la raíz de esto es poner 3x a la 1 dividido la raíz, que en este caso es 2, o sea, la 1/2. Y ya tenemos la propiedad anterior donde nos decían que la derivada es coger la potencia, multiplicarla por el coeficiente y luego le restamos 1. Miremoslo, que es más trabajable. Entonces quedaría que la derivada de esa función sería igual a 1/2 de 3x, ¿ya? Y tengo 1/2 menos 1, entonces esto sería igual a 1/2 de 3x
Aquí me daría 1/2 menos 1. Esto es como tener 2 dividido 2. Nos daría menos 1/2. Como esto es negativo, yo lo bajaría. O sea que la derivada sería el 1 que queda arriba. ¿Ya? Sobre, bajo toda esta expresión, todo esto. ¿Ya? Y acordémonos que abajo tenemos el 2. Entonces no lo movemos. Solamente vamos a bajar esta expresión, pero con signo contrario. O sea que nos quedaría 3x a la 1/2. Y si queríamos terminarlo bien, sería igual a 1 sobre el 2. Volvemos a esto, o sea, esto lo convertimos en este radical. ¿Cómo? Nos devolvemos como hicimos acá. 1/2 es lo mismo que cuando el denominador es 2, quiere decir que la raíz cuadrada, o sea que nos quedaría raíz cuadrada de lo de adentro, que es 3x. Y esta sería la solución. Entonces es una ayuda para no aplicar esta fórmula, porque a veces nos podemos enredar. Lo mismo pasaría en raíz enésima. Hacemos lo mismo. O sea, la propiedad está dada acá. Pero acá simplemente haríamos esto. Lo convertimos en potencia. ¿Cómo lo convertimos en potencia? Vamos a convertir este para que más o menos sepan y se aplica el mismo concepto. Cambiemos un poquito de color para que lo entendamos mejor y lo veamos más claro. Entonces, esto yo lo puedo convertir en la x que está dentro. Coloco el valor 1 y como denominador el valor del radical, que en este caso es k, o sea, 1 sobre k. O sea, que en el caso que me den, por ejemplo, raíz octava 8 de x o de 2x, ¿cómo lo convierto? Coloco lo de adentro, 2x, el 1, y como denominador coloco el radical que nos dice acá, o el número que es 8. Y mire que ya nos queda ¿qué? En una potencia. Y como potencia yo ya digo 1/8 por 2x y le resto 1, más fácil de trabajar. Ya queda conciencia al criterio de cada uno. Viene otro concepto que es la derivada de una potencia de una función. Ojo, esto parecería que fuera la misma del caso anterior, o sea, de esta, de la segunda, perdón. Se nos salió del sistema, vamos a volver. Vamos a las propiedades, parecida a esta. A la potencia que teníamos acá. Entonces la función es diferente. Ya vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. Listo. Vamos a llevarnos la expresión, o sea, esta propiedad. Listo. Para hacer un ejemplo más claro y que se entienda que es diferente al anterior. Borremos acá esto que teníamos y vamos a hacer una aplicación de esa. Podemos empezar a utilizar esta que tenemos acá. Listo. Si se dan cuenta, acá ya tenemos es una función, no como en el caso anterior que teníamos más solamente que 4x2, donde teníamos un monomio, donde tenía una potencia y un coeficiente. Aquí tenemos la aplicación de una función. Para poder manejar esto hay una forma que dice que en este caso yo primero hago la derivada de cada una de los monomios. Ya, si es una potencia, vamos a quitar este para tener más claridad.
Vamos a poner mejor este. Nos da la siguiente función. Función de que x es igual de una potencia, o sea, 3x2 más 4x a la potencia 3. Mire que este se asemeja a esta propiedad. Mire, potencia. Entonces, ¿qué nos dice? Derivamos la potencia, o sea, derivamos esto común y corriente, como si esto solo fuera un término. O sea, que cojo la potencia, la multiplico por el coeficiente, que en este caso es 1, y coloco esta misma expresión. Y a esta potencia le resto 1 y aquí quedaría esta parte. Luego multiplico la derivada de lo de adentro, o sea, de este binomio. Llevándolo más claro sería entonces que la derivada es igual a la potencia, o sea, 3x2 más 4x, 3 menos 1, la vamos a restar 1, y luego multiplicado por la derivada de cada uno de estos, o sea, de este y de este, que sería el 2 multiplica 3, o sea que sería 6, para que quede más claro, sería 3 que multiplica a 2, x 2 menos 1, sigue el signo más, 4 que multiplica ¿qué? A 1, porque aquí la variable solo tiene 1, ¿ya? 1, y a x le voy a restar el 1 que tiene acá menos 1 y cierro. O sea que la solución sería igual a lo que tengo acá, que sería 3, que quede bien claro, 3 que multiplica a 3x2 más 4x, 3 menos 1, 2. Y esto multiplicado por 3 por 2, 6, x, 2 menos 1 da 1, más 4 por 1, 4, 1 menos 1 da 0, y cualquier cantidad da 0, sería esta. Y esta sería la derivada de una potencia, para que ya entonces tengamos claro esta otra propiedad. Vamos entonces a continuar con las propiedades. No estamos haciendo ejemplo, no mostrando las propiedades. Propiedad siguiente, vamos a la 7. La 7 dice derivada de una suma de funciones. Escoger cada función y sacarle la derivada. ¿Ya? Esto es similar a tener esto. Esto es una función. Mire. Esto es una función, lo que hicimos acá es una función, esta sola, sin necesidad de tener la potencia. En este caso tendríamos que derivar, corremos acá y vamos a hacer una como para que se entienda bien, y cuando tengamos que hacer nuestros ejercicios podamos entenderlo mejor. Eliminemos esto. Y supongamos que tenemos esta función. Función de x es igual a 8x a la 3 menos 4x 2 más 5x. Ya sabemos derivar, entonces la derivada de esta función es coger potencia por el coeficiente, 8 por 3, 24x, y le resto 1, 3 menos 1 daría 2, signo menos, 4 por 2, 8, 2 menos 1 daría 1, no se coloca, más 5 por 1, 5, 1 menos 1 daría 0, y 0 cualquier potencia, vuelvo y repito, daría 1. Y esta sería la solución a este caso, donde nos dicen derivada de la suma de una función. Luego viene derivada de un producto de funciones, haría lo mismo, multiplicar cada derivada, listo, de la función esta con la otra. Para entenderlo vamos también a un caso particular, y supóngase que a mí me dan esta función. La primera función vale 4x a la 6 menos 8, y la segunda función menos 5x2 más x.
Y nos están preguntando por la derivada de f de x por g de x, ¿ya? Y la solución en este caso es derivar la primera, o sea que es derivar esta primera, que sería igual a 6 por 4, 24, x 6 menos 1, 5, y la derivada de una constante nos da 0, o sea que ahí no se colocaría nada. Listo, cierro. Y ahora derivo la segunda función, que es g. Más por menos da menos, 5 por 2, 10, menos 10, x 2 menos 1, 1, más la derivada de una función siempre va a dar 1. Ahora simplemente ya es multiplicar esto. Daría 24 por 10 negativo, nos daría que esa derivada de esa multiplicación sería igual a menos 240. x5 por x nos daría x6. Luego multiplico 24 por 1, nos daría más 24 x5, porque allá no hay x. Y esta sería la derivada en este caso. Viene a continuación derivada de un cociente o de una división. Y acá nos dice que es igual a la derivada ¿de quién? De la función x, a la derivada de la función x por la función g, o sea, la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, y todo eso elevado al cuadrado de la función que está como denominador. Enseguida haremos dos ejemplitos para entenderla, o hagámoslo de una vez para que quede claro. Y ahí terminaríamos las propiedades. Por ejemplo, si a mí me dicen función de x es igual a 3x5 menos 8x dividido 2x, ¿ya? Entonces, acá para derivar nos dice que la derivada de esto va a ser igual a la derivada del de arriba. Vamos a ponerla aquí para que nos quepa todo de una vez. Entonces, derivada a la derivada del denominador, que es igual a ¿qué? Abro paréntesis, 5 por 3, 15, x 5 menos 1, 4, menos 8 por 1, 8, x1 menos 1 nos daría 0, es 0. Por la derivada del numerador por el denominador. Listo. Luego dice menos el numerador, que en este caso es 3x5 menos 8x, por la derivada del denominador, que es esta. Y la derivada es simplemente 2 por 1, 2, y x queda así, sobre el denominador al cuadrado. Y el denominador en este caso es 2x al cuadrado. O sea que resolviéndola sería igual. Multiplico todo esto, o cada uno de estos, por esto, para que se acuerden. Este por este, y luego este por este. Y lo mismo hacemos acá, este por este y este por este. Quedaría entonces 15 por 2, 30. x4 más 1 sería x5. Más por menos, menos 8 por 2, 16x. Este menos, dejémoslo ahí que ahora lo destruimos, multipliquemos acá, porque esto es como multiplicar todo esto. Quedaría 3 por 2, 6x5, menos 8 por 2, 16x. Y todo dividido esto al cuadrado, y cuando elevo al cuadrado yo elevo al cuadrado el 2 y la variable, o sea que el 2 elevado al cuadrado da 4, y x es potencia por potencia, 1 por 2, 2, o sea que nos daría 4x2. La solución final quedaría igual, 30x5
menos 16x, más por menos da menos, más 6x5, menos por menos da más, 16x. Todo esto dividido por 4x2. Simplificamos, tengo 30x5 menos 6x5 nos daría 24x5. Menos 16 más 16 se va sobre 4x2 y lo podríamos dejar de esta forma. Esas son las diferentes propiedades que se tienen de la derivada. ¿Ya? Vamos a hacer dos ejemplitos para que les quede un poquito más claro. Vamos a coger un primer ejemplo y decimos esta: raíz cuadrada de x2 menos 2x más 3. Si nos damos cuenta acá, esta es la propiedad del radical, pero para que nos vaya mejor, llevémoslo a potencia. Esto es lo mismo que sacar potencia. Lo de adentro queda x2 menos 2x más 3 a la 1 medio. Tenemos entonces la propiedad donde dice la potencia de una función, donde dice que yo le saco la derivada a la potencia multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la potencia. Según eso, entonces tenemos que el 1 medio pasa acá, o sea, derivada sería igual a 1 medio de lo que está dentro, x2 menos 2x más 3, 1 medio menos 1, multiplicado por la derivada de lo que hay adentro, todo esto. Según esto, entonces quedaría de cada término 2x, le resto 1, quedaría x menos 2 por 1, 2, la x queda acá, y acuérdese que la derivada de una constante es 0. Ahora, ¿qué hago? Vamos a desarrollarlo. Quedaría 1 medio x2 menos 2x más 3, 1 medio menos 1 es lo mismo que decir 2 medios, 1 medio menos 2 medios nos daría menos 1 medio, que multiplica a 2x menos 2. Si nos damos cuenta, esto todo tiene signo negativo, lo bajo con positivo, o sea que arriba quedaría, ¿qué nos queda arriba? El 1 que está acá y esto que está multiplicando, entonces bajo toda esta expresión, o sea que arriba nos va a quedar primero la derivada, pongámosla acá, nos queda lo de arriba que es esto se queda acá, por el 1 da lo mismo, sería 2x menos 2, y abajo tengo el 2 de acá, y esto que es negativo lo bajo con signo positivo, o sea que nos quedaría, abro paréntesis, x2 menos 2x más 3 a la que, a la 1 medio, y la derivada definitiva quedaría 2x menos 2 sobre el 2 que tengo acá, y esto ya sería el mismo radical, o sea, poner esto en radical como habíamos visto acá, ¿ya? Entonces quedaría igual a raíz cuadrada de x2 menos 2x más 3. Y ahí quedaríamos más o menos entendiendo el concepto.